La asesoría jurídica gratuita de la comunidad sobre la pensión de alimentos a los hijos en el Perú es el tema que vamos a hablar. La finalidad de la pensión de alimentos es de que los beneficiarios obtengan lo necesario para la subsistencia de sus hijos. Y nuestro Código Civil, que es nuestra base legal, contempla que la pensión alimenticia incluye lo que es la comida, vestido, vivienda, salud, educación, incluso lo que es recreación. En esta asesoría jurídica de manera gratuita, buscamos información acerca del trámite de los procesos de alimentos, de quiénes son las partes de los procesos, las actividades de los funcionarios competentes y aquellas limitaciones que proponen en su desarrollo su función. Esta asesoría también explicaremos todo sobre la pensión de alimentos respecto a quienes tienen el derecho de pedirla, los que tienen el derecho de recibirla, los tipos de pensiones que existen, los montos mínimos que se deben de pagar, cómo se debe de iniciar una pensión alimenticia y qué pasa en caso de incumplimiento. Así nos hicimos varias preguntas, iniciando con ¿qué abarca la pensión de alimentos? Como se mencionó anteriormente, esta pensión de alimentos es definida como un deber que tiene un sujeto para brindar el sustento a otro, haciendo referencia tanto a los hijos como a los cónyuges. Esta pensión es mediante mutuo acuerdo entre las partes. Si es que esto no se diera, se puede hacer por un proceso judicial. Por consiguiente, abarca lo relacionado con aquellos derechos fundamentales y primordiales de las personas, conocidos como necesidades básicas. Además, en el supuesto de que de que una de las partes esté en estado de gestación, lógicamente la mujer, se considera los gastos relacionados con su estado y posterior con el parto. La segunda pregunta que nos hicimos fue, ¿hasta qué edad se paga la pensión de alimentos? Bien, la pensión de alimentos se acredita obligatoriamente hasta que el menor alcance la mayoría de edad, que en el Perú se considera los 18 años. No obstante, el hijo accede a estudios superiores, si accede a estudios superiores, se debe abonar hasta que se termine estos estudios, lo cual se tiene que probar legalmente. Además, a partir de la mayoría de edad, los hijos pueden exigir la pensión en caso no cuenten con la forma de subsistir. Si el hijo contase con alguna discapacidad, esto podría ser por muchos años. Por último, la persona obligada a pagar la pensión puede dejar de abonarla si es que los recursos con la que esta persona cuenta pone en peligro su propia subsistencia o si quien recibe la pensión ya no lo necesita. Así, las siguientes preguntas lo vamos a responder entre todos. Bien, continuando con las preguntas, tenemos a quién proporciona la pensión de alimentos. Como se sabe, antes de la pensión de alimentos se establece quién tiene la patria potestad del menor, que de acuerdo al artículo 418 del Código Civil estipula, por la patria potestad, los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores, ya sea la madre o padre de familia. En ese sentido, ambos pueden contribuir a los gastos de las necesidades de sus menores hijos con la condición de acuerdo previo a sus ingresos económicos. También hemos formulado que cuando le corresponde un aumento, disminución o cese de esto. Para poder solicitar un aumento o reducción de la pensión de alimentos, debe existir una variación o reajuste en las circunstancias o sucesos que hubo al momento de fijar dicho monto establecido, para lo cual como sustento o normativo tenemos el artículo 482 del Código Civil, lo cual establece que la pensión alimenticia se incrementa o reduce según el aumento o disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades de que debe prestarlo. Cuando el monto de la pensión se hubiese fijado en un porcentaje de remuneraciones del obligado, no es necesario un nuevo juicio para que se haga un reajuste. Dicho reajuste se produce automáticamente según las variaciones de estas remuneraciones establecidas. Bien, continuando con las preguntas, tenemos que también quién solicita una demanda por pensión de alimentos.
Entendemos que ambos padres son responsables de brindar los alimentos hacia sus hijos. Entonces, hemos tenido una búsqueda al respecto y hemos tomado como referencia el año 2017, en donde encontramos que el 95.3% de las mujeres demandantes, o sea, el 95.3% son las mujeres quienes demandan, mientras que el 4.4% son los hombres, o sea, es casi inusual que los hombres demanden por pensión de alimentos. Entonces, este dato es referente a los casos analizados a nivel nacional en todo el Perú. Y con respecto a nuestra región, las mujeres representan un 98.7% las que demandan, mientras que los varones tan solo están en el 1.3%. Bueno, la siguiente pregunta tenemos referencia a que ¿cómo se determina esta pensión de alimentos? El abono de pensión de alimentos debemos entender que es una de las principales obligaciones que tienen los padres. Mayormente suele suceder tras el divorcio, ¿no? Que tienen, o también la separación de cuerpos en el caso de la unión de hecho. Entonces, hacia sus menores hijos, o también cuando estén incapacitados o su economía es dependiente. Como se trata de un derecho hacia menores, hacia a sus hijos menores, está especialmente protegido por nuestro ordenamiento jurídico. Este régimen de protección es especial, la diferencia de la pensión compensatoria, debemos entenderla, concepto que no se debe confundir con la pensión alimenticia, ya que la pensión compensatoria es la que establece en favor del cónyuge, o sea, cuando este cónyuge está en situación de desigualdad tras la separación o el divorcio, mientras que la pensión alimenticia se establece en favor de los hijos. Para determinar qué gastos se consideran incluidos en la pensión de alimentos, hay que acudir al convenio regulador o a una sentencia del divorcio en este caso, ¿no? Lo mejor que se determinen con la mayor precisión, pues en este único modo es evitar controversias, ¿no? Al futuro o cuando llegue a pasar de ser el caso. En caso que la determinación no sea clara o existan diferencias interpretativas, habrá que acudir a los gastos, ya sean los ordinarios o los extraordinarios. Debemos analizar que tenemos como gastos ordinarios aquellos que son previsibles y periódicos. Así tenemos la vivienda, los suministros, o sea, todos los gastos, como la luz, el agua, el gas, el teléfono, el internet, la alimentación del menor, la ropa, también el calzado, ya sean los implementos de aseo, gastos de educación, tanto sea en pública como son libros, o cuando son privadas, la pensión. Los gastos médicos que se cubren, ¿no?, para la sanidad pública, y los gastos de ocio ordinario y los incluidos en el teléfono móvil también se han sido considerados. Entonces, tenemos que este alimentista recae la calidad de deudor frente al alimentable, mientras su estado de alimentista mientras sea su estado de alimentista y no de deudor. La compensación no puede extinguir una obligación de cuyo cumplimiento depende la vida del alimentista. El sustento de la persona no es un simple crédito patrimonial y se trata de un derecho que es y debe ser protegido como interés superior. A continuación, mi compañera va a seguir con las preguntas. Bien, ante lo mencionado, es importante saber cuánto sería el monto a pedir por pensión de alimentos. El monto por pagar por el cónyuge que debe abonar la pensión de alimentos la decide el juez, a no ser que se haya llegado antes a un acuerdo mediante una conciliación. La forma de obtener una pensión justa es mostrando todos los gastos necesarios para la manutención del menor y los ingresos con los que cuenta el padre. La pensión de alimentos mínima en el Perú es de 20% y el porcentaje máximo que puede otorgar el progenitor es del 60%. Por lo tanto, te puedes estar preguntando cómo calcular la pensión de alimentos. Por ejemplo, si el padre tiene unos ingresos de 2.000 soles y el juez dictamina que debe pagar un 40% de sus ganancias, correspondería un monto de 800 soles. El monto, entonces, varía dependiendo del ingreso y el porcentaje a abonar. Asimismo, hay que aclarar
que el 60% es el monto máximo que una persona debe pagar y por lo tanto, si tiene más de un hijo, el porcentaje nunca pasaría de esa cifra. En la mayoría de los casos se suele otorgar el 30%. Cuando es solo un menor, el porcentaje suele subir si el hijo cuenta con algún problema o alguna enfermedad. Ante ello, también es importante mencionar en qué momento se necesita la intervención de un abogado para la pensión de alimentos. Si los padres de los menores alimentantes no se ponen de acuerdo entre ellos, es decir, no negocian en un monto que les sea favorable al menor, esto lo pueden hacer ante un conciliador extrajudicial, para evitarse un proceso judicial que puede durar varios años, siendo que el proceso judicial es muy lato y engorroso. Pero de ser el caso en que los padres no se pongan de acuerdo, el que está llevando con la carga económica del menor intervendrá ante la autoridad judicial, pero esta vez ya no sola, sino estará acompañada de un abogado, quien será su defensa ante el juez para que proceda con una pensión alimenticia adecuada para su menor o menores hijos. Le doy pase a mi compañera Milagros para que siga con la exposición. ¿Hasta qué edad se paga la pensión alimenticia? Bueno, en principio, las obligaciones de prestar alimentos son en favor de aquellos hijos que sean menores de edad, pero la misma subsiste de proveer alimentos a hijos solteros que sean mayores de 18 años, los cuales deben de estar cursando estudios exitosos de una profesión u oficio, ello hasta la edad máxima de 28 años. En sí, no hay una regulación exacta de qué se entienda por éxito, pero muchas veces esto simplemente implica que los estudios del hijo que estén dando de manera satisfactoria y que esté aprobado en todos sus cursos. También subsiste la obligación de prestar alimentos para aquellos hijos o hijas solteros que no están en aptitud de atender su subsistencia por alguna incapacidad mental o física debidamente comprobada. Ahora, nos preguntaremos, ¿y si el padre o la madre no brindó los alimentos al hijo menor de edad, se puede reclamar este derecho cuando el hijo es mayor? Es decir, tiene más de 18 años, ¿se puede o no? ¿Hasta qué edad? Bien, en su momento el padre no brindó los alimentos y el hijo tiene la media edad. En este caso se puede demandar judicialmente el pago de las pensiones alimenticias que hayan devengado, pero para ello hay que verificar que la acción no haya prescrito. En el año 2014 se amplió el plazo de prescripción, hoy es de 15 años. Si lo vemos desde el punto de vista de aquel alimentista que es mayor de edad y que cursó estudios hasta los 28 años, pero los padres no le pagaron. A esos 28 años se le podrían sumar los 15 años antes de que prescriban y sumarían 43 años. Esta sería la edad máxima con la que aún se podría reclamar los alimentos. Son casos muy específicos que sí podrían darse en la realidad. Bien, ahora tenemos que resolver la siguiente pregunta. En caso de iniciarse un proceso judicial, ¿qué requisitos debe contener mi demanda? La demanda debe de contener la copia simple del DNI del demandante, la partida de nacimiento del menor, de ser el caso. Cuando se trate de hijo alimentista no reconocido, se deberá acompañar adicionalmente el nombre, dirección de testigos, a fin de dar fe de la relación sentimental que mantuvieron el demandante y el demandado durante el tiempo de concepción del alimentista, así como los documentos que acrediten la existencia de la relación sentimental de los padres. También se tiene que adjuntar los documentos que acrediten los gastos de manutención del menor de edad, de ser el caso. Es opcional. El demandante se encuentra exonerado del pago de tasas judiciales y cédulas de notificación cuando la pensión a solicitar no exceda las 20 URP, unidad de referencia procesal. De lo contrario, cancelará el 50% del monto de dichas tasas. Ahora, como último, la demanda firmada por el demandante y abogado en caso que no cuente con abogado por no ser obligatorio. El Poder Judicial le proporcionará un formulario de demanda de alimentos. Ahora vamos a seguir con la pregunta respectiva a la prueba, que esto va a resolver
mi compañero. Bien, ¿qué se prueba en el proceso judicial? En el proceso judicial de alimentos se prueba 3 puntos. Primero, que entre los sujetos procesales exista una relación por la cual la ley obliga al padre o madre a prestar una pensión de alimentos. En segundo lugar, si se encuentra en estado de necesidad la persona para quien se piden los alimentos, es decir, le hace falta medios para subsistir y desarrollarse plenamente, y no es capaz de por sí misma obtenerlo. En tercer lugar, si el demandado tiene las condiciones económicas para cumplir con su obligación alimentaria, lo cual implica verificar que el demandado no se encuentre en una situación personal que le impida proveer alimentos, como ser un indigente o contar con una discapacidad severa que no le sea posible obtener los medios necesarios para acudir con una pensión de alimentos. Cuando hay un incumplimiento en la pensión de alimentos, la obligación alimentaria presupone el deber de la persona por la ley o voluntad de prever todo lo necesario e indispensable para garantizar la subsistencia de otra. Es obligación de los padres prestar alimentos a sus hijos matrimoniales o extramatrimoniales, sin distinción. Por ello, el incumplimiento se puede dar cuando no existe resolución judicial o acta de conciliación que fije el monto. En este supuesto, se presume que el padre, por voluntad, sin necesidad de un proceso judicial o conciliación, decide asumir su responsabilidad de padre y suministrar lo necesario e indispensable para garantizar la subsistencia del menor. Así, un cumplimiento en este supuesto se da cuando el padre o madre deja en necesidad al menor, por lo cual se debe iniciar un proceso judicial por alimentos para establecer montos y fechas de pago, cuando el quantum ha sido establecido por un acta de conciliación. En este punto, a pesar de existir una sentencia establecida, el monto que se debe dar no se hace. En el caso de ser un trabajador del Estado, la ley permite separarlo del sector público donde trabaja y por ende no continuaría percibiendo una remuneración mensual, teniendo que buscar otra forma de cumplir con su obligación. En este caso, se puede solicitar del mismo juzgado que acordó dicha pensión de alimentos que se ejecute la sentencia o resolución judicial que estableció la pensión de alimentos. Y se puede interponer una denuncia penal por impago de la pensión de alimentos. Ello si se ha dejado de pagar durante 2 meses consecutivos o 4 meses no consecutivos, cualquier tipo de prestación económica establecida previamente y aprobada judicialmente. Bueno, puede existir cierta liquidación de pensión para detener el incumplimiento de esta obligación. Esta liquidación se puede dar si las partes acuerdan un monto a cumplir en una fecha específica para el pago de esta deuda. Sin embargo, ello no exime el pago mensual de lo acordado previamente. Eso es todo. Muchas gracias.